Me llamo Paco. Tengo 26 años y siempre he sido el callado de mi familia. No por ser tímido, sino más bien el que no causa problemas, no discute y mantiene la paz. Soy el que escucha en las comidas familiares mientras todos hablan a la vez. El que llega a tiempo, paga su parte, se acuerda de los cumpleaños y manda las tarjetas de agradecimiento que nadie lee. Mi hermana Charo es todo lo contrario. 2 años mayor, ruidosa, encantadora, dramática. Llora cuando quiere y se inventa alergias para dar pena. Siempre pensé que era agotadora, pero era mi familia, y eso debía significar algo. Todo empezó a torcerse las pasadas Navidades. Llevaba meses haciendo horas extras en mi trabajo de informático. No es glamuroso, pero pagan bien. Usé una parte de mis ahorros para comprar regalos considerados para todos. Nada extravagante, solo significativos. Para papá, un reloj elegante de estilo vintage. Le encantaban los relojes cuando era niño, siempre hablaba de ellos, pero nunca se daba el capricho. Para mamá, un masajeador de espalda con calor. Siempre se quejaba de la espalda, y una vez la oí decir, un día de estos, me daré el gusto. Para Charo, un álbum con fotos de nuestra infancia, impresiones de alta resolución que escaneé y restauré yo mismo. Cada una con recuerdos escritos a mano. Tuvimos nuestra cena tradicional, pavó con salsa de arándanos, y después el intercambio de regalos. Charo abrió el suyo primero. Apenas miró las fotos. Solo me dijo rápido, gracias, y dejó el álbum a un lado como si fuera un pisapapeles. Mamá desenvolvió el masajeador y sonrió, diciendo que parecía barato, pero que era un detalle. Luego le tocó a papá. Rompió el papel, vio el reloj y dijo, esto es todo. Lo giró en la mano como si fuera a hacer trucos. Tu hermana paga las facturas, la comida, las visitas de tu madre a la peluquería. ¿Crees que una baratija compensa eso? Parpadeé. No sabía qué decir. Mi hermana, con el tenedor, removiendo la comida en su plato, añadió, está bien, papá. Algunas personas contribuyen de otras maneras. Miré a mamá. Nada. Ni una defensa. Ni siquiera un gracias a medias. Solo silencio. Debería haber hablado en ese momento. Pero en vez de eso, sonreí, como siempre. Me lo tragué. Porque la verdad era que mi hermana no pagaba las facturas, la comida ni la peluquería. Lo hacía yo. Hace 2 años, después de que una emergencia familiar dejara a mis padres con facturas atrasadas y a Charo saltando de un trabajo a otro, intervine en silencio. Programé pagos automáticos desde mi cuenta para cubrir todo lo que necesitaban, la luz, el agua, el gas, el internet. Transfería dinero mensual para la compra directamente a la tarjeta de débito de mi madre. La contribución de Charo era reenviarme recibos y pedir que se los pagara. Nunca dije que no. Nunca pedí que me lo agradecieran. Supuse que lo sabían. O quizás solo esperaba que lo supieran. Así que me senté allí, en la mesa, escuchándolos alabar a Charo por mantener unida a la familia, mientras a mí me regañaban como a un invitado aprovechado. Me hirvió la sangre. No de rabia, al principio no, solo de incredulidad. Como ver un accidente de coche a cámara lenta y darme cuenta de que yo era el único que lo veía venir. Entonces llegó la nota. Charo la deslizó por la mesa como si estuviera pasando un secreto en el instituto. Un trozo de papel dorado doblado con Paco escrito en letras grandes y cursivas. La abrí. Hemos decidido que es hora de que te mudes. Sin explicación, sin firma, solo eso. La leí 2 veces. Luego otra vez. Charo ya estaba comiendo el postre. Mamá se reía de algo en su móvil, y papá se servía otra copa de vino. Sentí una calma extraña. No era rabia, no era dolor, era algo más frío, como claridad. Me excusé en voz baja. Nadie levantó la vista. Caminé hacia mi antigua habitación, que básicamente se había convertido en un trastero, y me senté en el borde de la cama. El colchón seguía crujiendo como cuando tenía 16 años. Saqué mi móvil, abrí la aplicación del banco y miré la lista de pagos automáticos.
8 cargos recurrentes, 2 transferencias para la compra, una tarjeta de crédito compartida usada para 4 emergencias, actualmente con un saldo de 3.200 euros, casi todo por transacciones de mi hermana. Podría haberlo cancelado todo en segundos. No lo hice. Todavía no. En vez de eso, esperé. Pasé la noche en esa habitación pensando, recordando. Como la vez que me quedé en casa de la universidad para ayudar cuando mamá tuvo una hernia discal y Charo no podía pedir días libres. O la vez que el coche de papá murió y yo firmé el contrato de alquiler de uno nuevo porque su crédito era demasiado bajo. O la vez que Charo me gritó por no apoyar su sueño de lanzar una línea de cosméticos y aún así me pidió dinero 2 semanas después. Lo dejé pasar una y otra vez. Quizás eso me hacía cómplice. Por la mañana, tenía un plan. Volví a mi piso, donde rara vez me quedaba, ya que siempre estaba ayudando en casa. Hice café, me senté en mi sofá, abrí mi portátil y, una por una, hice 3 cosas. Cancelé todos los pagos de facturas a mi nombre. Congelé la tarjeta de crédito conjunta. Y envié un documento al propietario de la casa de mis padres, una carta escaneada de hace 2 años que confirmaba que el contrato de alquiler se había transferido silenciosamente a mi nombre cuando el crédito de papá fue rechazado. Me habían pedido que fuera avalista, y acepté. Pero el propietario terminó poniéndome como titular del contrato. Nunca lo mencioné. Simplemente pagué el alquiler. Pero no, ya no lo iba a hacer más. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Charo. ¿Por qué hay una cinta de aviso de desahucio en la puerta? No respondí. Luego otro, ¿qué está pasando? Luego uno de mamá, llámame, por favor. Y luego uno de papá, necesitamos hablar urgentemente. Aún así, no dije nada. Pero eso era solo el principio. A mediodía de ese día, mi móvil tenía 22 llamadas perdidas. 8 de mamá, 11 de Charo, 3 de papá. Estaban enloqueciendo. El tipo de desesperación que estaba acostumbrado a arreglar. Normalmente, ya estaría pidiendo perdón e intentando arreglar las cosas, aliviando su pánico. Pero esta vez no. En vez de eso, preparé una segunda taza de café, puse música clásica y dejé que la tormenta se desatara. No tardaron en pasar de la confusión a la rabia total. Charo, ¿estás loco? No puedes cancelar todo. Vivimos aquí. Papá, arregla esto ahora. Estás siendo infantil y vengativo. Mamá, no sé qué te pasa, pero tu padre está furioso y todos tenemos miedo. Por favor. Y finalmente, el mensaje que me sacó de quicio, de Charo, después de todo lo que hemos hecho por ti. Ni siquiera tendrías trabajo si no fuera por los contactos de papá. Lo mínimo que puedes hacer es pagar tu parte, mi parte. Me quedé mirando esa frase, dejándola calar. Porque por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no tenía ni idea de cuál era mi parte. Aparentemente, era todo. Cada pago, cada favor, cada sacrificio silencioso envuelto en un paquete y entregado como un recibo que estaban cansados de llevar. Nunca me lo agradecieron, nunca lo reconocieron, ni siquiera me vieron. Y ahora, por fin, había terminado. Volví a entrar en el portal del propietario, revisé la transferencia formal del contrato que había iniciado la noche anterior y finalicé la cancelación de los pagos automáticos. El aviso de desahucio ya se había enviado, pero añadí una nota final citando la falta de pago y el abandono de la responsabilidad. Se acabó esa noche. Los bloqueé a todos. No monté una escena. No grité. No publiqué una queja dramática en internet ni le conté al mundo lo injustos que habían sido. Simplemente salí del caos y cerré la puerta detrás de mí. Pero las cosas no se quedaron tranquilas por mucho tiempo. 3 días después, me encontré con mi prima Lie en una cafetería. Me abrazó fuerte, más de lo esperado, y susurró, no sé qué está pasando, pero Charo le está contando a todo el mundo que has perdido la cabeza. Me reí de verdad esta vez. Me echaron y yo los dejé. Ahora, había terminado. Ese habría sido el final, un corte limpio, si no fuera por lo que pasó después.
Una noche, 2 semanas después de la pelea, llamaron a mi puerta. No abrí al principio, pero los golpes no cesaban. Lentos, rítmicos, implacables. Finalmente, abrí. Era mi padre. Parecía más viejo de lo que recordaba. No por la edad, sino por el orgullo, o más bien por la ausencia de él. Estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, como si hubiera estado preparando un discurso durante todo el camino. Ya has demostrado lo que querías, dijo. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿De verdad? Dudó. Mira, todos hemos estado bajo estrés. Tu hermana está intentando que su negocio despegue. La salud de tu madre no ha sido buena. No, interrumpí. No vuelvas a ponerlo todo sobre ellos. Ya no estoy aquí para cargar con todo el mundo. Me miró como si no me reconociera. Y quizás no lo hacía. Quizás solo me vio como el amortiguador, el personaje secundario, la viga que sostiene una casa sin cimientos. ¿Crees que eres la víctima?, espetó. Te fuiste y nos dejaste lidiar con todo. No, dije en voz baja. Dejé de dejar que no lidiarais con todo. Entrecerró los ojos. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente te alejas de tu familia? No me alejé, dije. Vosotros me echasteis. Silencio. El tipo de silencio que se instala en el pecho y te hace darte cuenta de que ninguna cantidad de palabras arreglará lo que ya está roto. Finalmente, negó con la cabeza y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Pero el verdadero giro llegó al mes siguiente, cuando Charo intentó presentar una queja ante el propietario alegando que los había desahuciado ilegalmente. No sabía toda la historia. O quizás nunca se molestó en preguntar. Lo que no sabía era que yo no era solo el titular principal del contrato de alquiler. También era el único inquilino. Y la casa, no solo estaba alquilada a mi nombre, estaba comprada. Hace 3 años, cuando el mercado bajó y mis bonificaciones del trabajo se acumularon, vi una oportunidad. Mis padres tenían problemas y la casa estaba a una fracción de su valor. Así que intervine, hice una oferta, firmé una escritura. Ellos no lo sabían. Nunca preguntaron. El antiguo propietario me dejó hacerme cargo directamente y el título quedó a mi nombre desde entonces. No se lo dije porque pensé que heriría su orgullo. Quería ayudar en silencio. Pensé que nos acercaría. En vez de eso, me convertí en su sirviente. Y ahora, estaban ocupando mi casa ilegalmente. Pero no estaba enfadado. Ni siquiera pensaba echarlos. Todavía no. Porque lo que venía a continuación iba a ser la parte que nunca olvidarían. No me apresuré. Esa es la parte que la gente nunca entiende. La venganza, la verdadera venganza, la que golpea en algún lugar más profundo que la rabia, no se trata de velocidad. Se trata de precisión, de sincronización, de silencio. Les di una semana entera, 7 días completos de llamadas de pánico al propietario, de Charo irrumpiendo en las oficinas de la ciudad fingiendo ser una inquilina desalojada injustamente, de mi madre publicando citas vagas en Facebook como, a veces, los que más quieres son los que más te hieren. Todo mientras yo esperaba pacientemente. El proceso de desahucio ya se había activado en el momento en que envié ese documento. Pero los trámites formales en nuestro condado llevan tiempo y la casa seguía técnicamente ocupada. No quería arrasar con todo. Todavía no. Quería que vieran cómo las paredes se cerraban lentamente. Al 8º día, volví, no para enfrentarme a ellos, no para discutir, solo para dejar un sobre. Llevaba una sudadera con capucha, gafas de sol, dejé el coche en marcha. Caminé hasta el porche donde solía quitar la nieve cuando era niño, donde mi padre se sentaba con una cerveza y saludaba a los vecinos. Pegué el sobre a la puerta y me fui sin llamar. Dentro del sobre había una página, un aviso legal, no de un abogado, sino mío, del único propietario, revocando su derecho a permanecer en la propiedad. Adjunté una copia resaltada de la escritura. Lo mantuve limpio. Sin insultos, sin indirectas, solo hechos.
Para cuando llegué a casa, el chat del grupo, que había silenciado pero que seguía revisando de vez en cuando, estaba ardiendo. Charo, esto es una broma, ¿verdad? Compraste la casa. Mamá, ¿cómo pudiste no contárnoslo? Papá, si esto es real, más vale que lo arregles antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Luego Charo de nuevo, ¿crees que esto va a hacer que quedes bien? Pareces un psicópata. No respondí. No necesitaba hacerlo. Ese fin de semana, recibí un mensaje de nuestro antiguo vecino, el señor Arland. Un tipo dulce. Solía traernos higos de su jardín. Oí que están echando a tus padres. Ya era hora, la verdad. Espero que estés bien, chico. Eso me afectó más de lo que esperaba. No es que quisiera que se quedaran sin hogar. No quería. A pesar de todo, no intentaba arruinarlos. Solo necesitaba que entendieran, que sintieran al menos una parte del peso que había llevado durante años. Pero algo en oírlo de otra persona, alguien que lo había visto todo desde fuera, lo hizo real, y las cosas estaban empezando a descontrolarse. Charo, que siempre había tenido una inclinación por el drama, intentó conseguir la simpatía de la familia extendida. De repente, primos con los que no hablaba desde hacía años publicaban cosas como, la familia nunca debería traicionarse, y ninguna cantidad de dinero justifica la crueldad. Excepto que nadie me preguntaba por qué había pasado. Solo reaccionaban, actuando como Charo les había enseñado. Pero entonces pasó algo extraño. La gente empezó a enviarme mensajes en silencio por mensajes privados, por correos electrónicos, incluso en LinkedIn. Tía Mercy, no tenía ni idea de que eras tú quien pagaba todo. Lo siento mucho. Mi prima Jene, la verdad, deberías haberlos cortado mucho antes. Todos sabíamos que Charo estaba aprovechándose. Incluso mi antiguo amigo del Instituto Mar, que solía venir a casa para estudiar, escribió, tu padre siempre me dio vibraciones raras. Una vez me dijo que nunca aprobarías la universidad. Supongo que le demostraste que se equivocaba. Y lo hice. Aprobé la universidad. Pagué sus facturas. Trabajé los fines de semana. Sacrifiqué las vacaciones. Avalé préstamos de los que no me beneficié. Llevé a mi hermana a entrevistas de trabajo cuando no le apetecía coger el autobús. Cubrí los recargos por demora, las facturas médicas, la comida para mascotas, la gasolina, cada pequeña cosa. Y a cambio, me dieron una nota. A la mañana siguiente, publiqué un solo mensaje en el chat del grupo. Solo texto. Sin emoción, sin drama. Escritura adjunta. Compré la casa en 2021. Todos habéis estado viviendo aquí gratis desde entonces. Las facturas, la compra y la tarjeta que habéis estado usando estaban vinculadas a mi banco. Lo dije todo. Lo dejé pasar. Me pagasteis con una burla y una nota de desahucio. Ahora los papeles se han invertido. Tenéis 14 días. Luego adjunté la escritura escaneada y me desconecté. Esperaba más rabia, más reacciones, quizás incluso una visita sorpresa. Lo que obtuve fue silencio. No un silencio completo. Charo seguía intentando provocarme por mensaje, pero ese tipo de silencio frío e inquietante que llega cuando alguien se da cuenta de que no le queda poder. Cuando saben que el farol ha sido descubierto y la mano que sostienen no es más que aire. Unos días después, pasé por la casa. Había cajas en el porche, un camión en la entrada, mi padre sentado en los escalones, mirando sus manos como si contuvieran todas las respuestas que nunca había preguntado. No me detuve. No saludé. Simplemente observé durante un momento desde la distancia. Y luego seguí conduciendo. Pero la historia aún no había terminado. Porque mientras ellos estaban empacando, yo estaba preparando algo más. Algo que nunca esperaban, algo definitivo. No quería venganza por crueldad. No soy así. Pero necesitaba un cierre. No solo para mí, para todo lo que había dado. Todo lo que había dejado pasar. Todo de lo que finalmente estaba listo para alejarme. La casa no era solo un edificio. Era un símbolo.
Un monumento a años de silencio, de resentimiento tragado y de trabajo invisible. Y ahora era mía de verdad y legalmente. Pero no quería vivir en ella. No quería renovarla. Ni siquiera quería alquilarla. Quería acabar con ella. Así que la puse a la venta. Ese paso final fue surrealista. Subir las fotos. Escribir la descripción. Dudé si mencionar la chimenea que una vez decoré para Navidad o el patio trasero que ayudé a construir a mi padre cuando era adolescente. Al final, lo mantuve simple, limpio, desapegado. En cuestión de días, las ofertas empezaron a llegar a raudales. Era un mercado de vendedores, y la ubicación hacía que la casa fuera deseable, incluso con su cocina anticuada y la pintura descascarillada del porche. Acepté una oferta en efectivo a precio completo de una joven pareja, dos profesores que esperaban su primer hijo, buscando un lugar para empezar de nuevo. Eso significaba un cierre rápido. Sin demoras, sin inspecciones adicionales, sin complicaciones. Firmé los papeles en una notaría local. El cheque se hizo efectivo 72 horas después. Ese era el último hilo que me unía a ellos, y ni siquiera sabían que se había vendido hasta que envié un último sobre. Dentro, una copia de los documentos de cierre, una simple carta de presentación que decía, ya no estáis siendo desahuciados. Los nuevos propietarios han solicitado que abandonéis la propiedad inmediatamente. Cualquier objeto que quede en la propiedad después de este viernes se considerará abandonado y se desechará. Esto no es una negociación. No incluye una dirección de remitente. No necesitaba hacerlo. El día que tenían que irse, llegué temprano, no para regodearme o mirar, sino para hacer un último recorrido para los nuevos propietarios. El lugar era un desastre. Bolsas de basura por todas partes. Muebles medio desmontados y abandonados. Algunos marcos vacíos seguían colgados de las paredes como fantasmas. En lo que solía ser mi habitación, alguien, probablemente Charo, había escrito en la pared con rotulador rojo, te arrepentirás. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Luego abrí la ventana, dejé entrar el aire frío y susurré, ya no. Me reuní con los nuevos propietarios en la entrada, les entregué las llaves y les deseé lo mejor. Estaban sonriendo, agradecidos, emocionados. Observé cómo entraban, cogidos del brazo, listos para crear sus recuerdos. Mientras me alejaba, no miré por el espejo retrovisor. Ni una sola vez. Unas semanas después, recibí un mensaje que no esperaba. Era de mi madre. No una llamada, ni siquiera un mensaje de texto, solo un correo electrónico. Paco, sé que hemos cometido errores. Sé que yo he cometido errores. Debería haber dado las gracias más a menudo. Debería haberte defendido cuando te menospreciaban. Pensé que estaba manteniendo la paz, pero solo te estaba haciendo pequeño. Ahora estamos en casa de tu tía. Es pequeño. Charo no me habla. Tu padre apenas dice una palabra. No sé si esta familia puede arreglarse, pero si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Con amor, mamá. Lo leí 2 veces, luego otra vez, y luego lo cerré sin responder. No es que no apreciara el esfuerzo. Lo hacía. Simplemente llegó demasiado tarde. Años demasiado tarde. Pero lo extraño era que ya no me sentía enfadado. Me sentía libre. Con la casa, las cuentas limpias y mi silencio finalmente roto, empecé a construir algo nuevo. No por rencor, no por amargura, sino por paz. Me mudé a un nuevo piso al otro lado de la ciudad. Nada ostentoso, pero mío, pagado con la venta de la casa y los ahorros que había estado demasiado ocupado gastando en otras personas. Adopté un gato. Aprendí a cocinar algo más que ramen y huevos. Empecé terapia, elegí un pasatiempo o 2, me uní a un equipo de trivial local. Pequeñas cosas, cosas tranquilas, cosas que eran solo para mí. Y por primera vez en mi vida adulta, no era la red de seguridad de nadie. Una tarde, unos meses después de que todo se calmara, me encontré con Charo en el supermercado. Parecía cansada, sus uñas, antes perfectas, astilladas, el pelo recogido en un moño desordenado.
Estaba de pie en el pasillo de las conservas, mirando fijamente una lata abollada de frijoles negros como si contuviera algún mensaje secreto del universo. Asentí al pasar a su lado. Ella levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron durante medio segundo. No dijo nada. Yo tampoco, y eso fue suficiente. La gente siempre dice que la sangre es más espesa que el agua, pero olvidan la cita completa. La sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Significa que la familia que eliges, las personas que te apoyan, que respetan tus límites, que te ven como algo más que lo que das, importan más que los que simplemente